Chicos, bienvenidos a un nuevo directo. Oigan, primer directo del año, ojo. A ver, espérame. Ahí está. Listo, ¿cómo andamos, chicos? Bienvenidos todos. Quiero que todo se vea bien. Sí, creo que todo se ve bien, ¿no? Ok, ahí está. A ver, espérame. ¿Por qué no se ve el chat? Hello, hello, hello. ¿Escuchan? Ahí está. Como que se ve anda bugueadón YouTube, Una disculpa, chicos. ¿Cómo andamos? Saluditos a todos. Bienvenidos. Bienvenidos, chicos. Hey, hoy es el directo de Xbox. Nos va a presentar nuevas cosas, ya saben, todo lo nuevo que viene. Bueno, de sus desarrolladores internos, ¿vale? No va a haber sorpresas de que Dragon Ball Sparking Zero, otras cosas, sino los juegos que está desarrollando Xbox, porque pues es el Developer Direct, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Qué esperan de este directo, chicos? Feliz 2024. A todos no hice directo, no he hecho directo porque he andado ocupado, pero feliz 2024. Bueno, pues, chicos, saluditos a todos. Por ahí un Pato Rana, Palsac, No Poskarma, Jorge México, saluditos a Justin Bot, a Emanuel UNSC, Adriano Jesús, saluditos Adriano, bienvenido. Un gusto verlos, chicos, otra vez. Como andamos, ya estamos a 10 segundos de comenzar este directo. Ya saben, chicos, dejar su like y compartir el directo para que sus amigos, su abuelo, su primo, su tío, lo que sea, no se lo pierda y puedan ver lo que Xbox nos va a traer. Comenzamos. Sí, me queda claro que es para mayores de edad, ¿Qué es esto? A ver. Bethesda. Esto es Bethesda, ¿no? Les adelanto, no habrá Silksong, ¿no? Pues no, obviamente no, porque no está siendo desarrollado por Microsoft. ¿Cómo estás, Mr. Prime? Saluditos, bastante bien. Qué bonito, ¿no? Lugar. Es Blizzard, ¿no? ¿O qué? Hola, Nagai Project. ¿Cómo andamos? ¡Tarán! Xbox Developer Direct. Vamos a ver juegos que está desarrollando Xbox actualmente. Por ahí el juego de Indiana Jones. A ver qué tal está, ¿no? ¿Habrá algún Gears Collection? No creo, hermano. No, no habrá. Feliz 2014. ¿2014? Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. ¿Cuánto muestran el Blade? No, Blade no van a mostrar Blade. No van a mostrar Blade. Ahí está. Doom no. No van a mostrar, yo creo que no van a mostrar ni Doom, ni nuevo Halo, ni nuevo Minecraft, ni nuevo nada. Pobre Paz 2. Gears of War 6, no. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Eso es Obsidian, bro. God of War, no es PlayStation. Hola, Godo Johnny, saludos, bienvenido. Remaster Fallout 3 Remaster. Este es el juego que están desarrollando que se parece a Skyrim, ¿no? Este juego como que ya tiene como 4 años que lo anunciaron. Sí, ¿no? Avowed. Se llama Avowed o algo así, ¿no? Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed the flexible combat. Mira, tiene cabeza de Poe. Mentira, gente, no insulten, por favor. Spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment uninterrupted. Gears 6. En primera persona, ¿no? Weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing.
you're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries. No, se ve medio chafa. Siento que es un juego que ya hemos visto muchas veces. Como que no. Bendy the Cage, no sé. Hola Samuel, bienvenido a Hi-Fi Rush en Switch. Espero que sí. Se mira como que muy simplón, ¿no? Es como que muy simple. No, ya dijeron que van a presentar. Yo quiero ver el juego de Indiana Jones. Ese sí me interesa. No sé, lo veo muy simple, honestamente. Si tú me preguntas, Dino, ¿lo quieres jugar? No. Se ve muy simple. Otro RPG genérico. Es que ve como que les pega y parecen esponjas de daño, ¿no? O sea, como que les pega y parecen esponjas de daño. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. Ok, eso está chido. We've worked hard to keep you constantly The Bendy and the Dark Revival. No lo he jugado. Between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and Call of progress Duty. their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Vas a poder explorar diversas regiones y que tus decisiones tendrán consecuencias. La tercera región que tú explorarás, tierras como lejanas o olvidadas. Buenas. No, están mostrando el juego este que se llama Bowed o Bowed. ¿Cuánto le dan al juego? O sea, ¿cuánto le van dando? Yo honestamente le doy un 6. Si me preguntas, a ver, sigo Xbox, tengo Game Pass, pero no lo sé, como que se ve muy simplón, güey, no me llama la atención, se ve muy simple. ¿Les llama la atención? A mí un 6. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make. Ya tiene como 4 años que lo anunciaron este juego, si no me equivoco, 4 años más o menos. Rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised. Lo que sí es que ya se empieza a ver esa calidad gráfica un poquito más cool, ¿saben? Ya se empieza a mirar calidad gráfica. Quiere comprar Nintendo. No, eso ya pasó, eso fue hace muchos años. En la ropa creo que se ve el mayor reflejo de las gráficas. Sí, no le quita lo simplón. La película de Bendy. Vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, obviamente, como ya saben, es un RPG, tienes decisiones. Tus decisiones tienen consecuencias dentro del mundo. Estaría bien si fuera VR. Xbox no tiene VR. Entonces, no sé. Crash Bandicoot 5. Te estás volviendo un soñador muy bueno. Sí vi Echo, pero es como sin pena ni gloria. Está mejor que She-Hulk. Halo 3 aniversario. Cierra el hocico. Ojalá, güey. Qué pena, recién llegó. ¿Qué juego es este? Este es About It. Ese juego que es como un Skyrim que está haciendo Obsidian, que es de Xbox, perdón, de Microsoft. ¿Cuándo lo sacan? No han dicho fecha de estreno todavía. Pero es que todos los RPGs se ven iguales, o sea, entiendo lo del mundo de fantasía, pero es que todas las... Me pones escenarios que ya hemos visto 1001 veces, ¿no? El típico escenario con hongos, el típico escenario lleno de fauna, flora, el típico escenario de desierto, o sea, como que no hay una revolución, güey. Alonso. Ve, hongos en los árboles, güey. Fallout 1 Remake, no sé, bro. 5 noticias random de hoy. Uy, se ve muy vacío ese mundo. Se ve muy vacío ese mundo. Ponme criaturas gigantes, monstruos ahí a diestra y siniestra. Ponme vida en el agua, no me muestres escenarios nada más vacíos.
Transformers Reactivate. We hope you've enjoyed No, this pues look at nada it que now. ver. We're thrilled to share more Nuevo about the Quake. game No, no van a in anunciar months, nada de and we Blizzard can't ni wait de for you Activision. to explore the living lands when Avowed launches this fall. MrDino en decadencia, sí. Lo veo simple, le doy un 6. Me hace falta algo ahí, no sé. No es algo que no hayamos visto antes. Es un RPG. About It se llama, ¿no? About It o algo así, ahí está, About It. Ah, el arte se ve cool, pero no sé, no me llama. ¿A ustedes les llama? Ah, mira, sale en verano de este año. Bueno, fall es otoño, ¿no? En otoño de este año. Sale en otoño, chicos, sale este año en otoño. Eso es todo por Obsidian. Bueno, un juego de 6 de calificación. ¿Qué sigue? Ojalá siga el Indiana Jones. Indiana Jones. No, ya Hellblade, ya lo vimos mucho. Dame algo que no hayamos visto. Ya vimos gameplay, ya sabemos cuándo sale. Sale en mayo. Bueno, se filtró que salía en mayo, a ver si es cierto. Era un rumor. Algo de no va a haber nada, solo son 4 anuncios, creo. Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. We're now in Abogado. the final months of development on Senua's Ni Saga Sonic Hellblade Frontiers 2, está tan vacío. and the team is working hard to bring you Senua an Saga unforgettable Hellblade journey 2. into Senua's unique world and her Genuine. battle for survival, where we have once again ¿Les gusta este combined juego? high Este juego es como que fidelity muy and immersive presentation retrospectivo, ¿no? with a shorter, O sea, como que mezcla un narrative-led poquito el tema de experience psicología, focusing la on things retrospección y that todo we eso. really care about. Left 4 Dead We hope 3. you care about too. Blade es real, sí, Blade ya está anunciado. No, no te has perdido mucho, Alan, bienvenido. Chicos, no olviden dejar su like. Senua is back with a new quest. Esquizofrenia en juegos, correcto. Raided her village right at their source in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's Okay. made peace with her past and is Garden no longer Warfare. in such fear No, of ese ya no visions and existe, bro. voices. Ya no creo que Her exista furies Garden are Warfare still 3 después del constant fracaso que fue el She último. encounters new people Battle along the for the way, Neighborhood. some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement A ver, gráficamente sí se ve muy became bien, my ¿eh? tribe. Gráficamente se ve muy In the bien. game, Senua arrives in No lo the corre ya mi 10th compu este juego, creo. on the trail of the Vikings O bueno, who sí, have been pero enslaving her people. no lo In sé. the story, we're Se ve trying muy to be bien as gráficamente. faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Red Dead Redemption Senua 3, face ¿te up imaginas? to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make Es que se ve new muy bien. enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope, and she'll discover along with us how this viewpoint can have its Remake del Dead Space 2. Nah, todavía no. ¿Qué estamos viendo? Dice, estamos viendo el directo de Developer de Xbox del 2024. Están mostrando el juego de Senua Saga Hellblade 2. Estamos viendo un poquito más como que comentarios de los desarrolladores. Nos están comentando acerca de qué experiencias vamos a tener dentro del juego, el proceso de desarrollo y todo eso. Ya ven, tiene que ver con la psicosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments. Buenas, Benja, Seeking saluditos. answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. A ver, el juego se ve bien. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots. Ella es la thinking of actriz, what events la would be chica good que to es bring into this fight. la protagonista. How can we make this fight feel different from the previous ¿Cuánto fight? le doy a este juego? A este juego sí le doy un 8, se ve When you come back interesante. for the sequel, Y se ve muy bien gráficamente. the ability to actually tell a story Uf. throughout it. ¿Saben a cuál me recuerda? ¿Se acuerdan del juego este de Rise? From the first game. El juego que se veía súper realista de Xbox cuando debutó Xbox One.
que se llama Rise Son of Rome. Ese juego gráficamente se veía muy bueno. Me recuerda más o menos a ese por el tipo de cámara y por el tipo de gráficas, o sea, se ve muy bien. Sí, sí me lo voy a jugar. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts El are Xbox amazing, One. and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. Que decía que trabaja. So Sí, I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their la faces. noticia de la chica And colombiana, then I sí lo have vi. to wait a little while, and then I get to see that all again. Este año regresa Again, Multiversus, María. costume, on location, everything. It's Pregunten todo lo que quieran, chicos, aprovechenme. Ahorita en lo que hablan esos chicos del proceso de desarrollo del juego. Aprovechen. Ah, por cierto, hay super noticias. Está, les adelanto, Expreso Polar, la secuela está en desarrollo y van a regresar. Va a haber una serie de los hechiceros de Waverly Place con el regreso de Selena Gómez. Solo va a tener un cameo. Expreso Polar 2, la venganza de Santa Claus. Experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. En serio, sí, sí, sí. Son dos noticias de las cool del día de hoy, pero hay más noticias todavía. Provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, A ver, yo lo que estoy... A ver, lo voy a silenciar tantito. Lo que estoy viendo de este directo es que es muy lento. Hace que el espectador se aburra. Honestamente, el directo lo veo muy lento. O sea, no me interesa tanto el proceso de desarrollo. Para eso hazme un documental o súbelo a tu canal de Xbox. Lo que queremos ver realmente es el juego. O sea, sí podemos ver el proceso de desarrollo, todo lo que conllevó a ello, pero no creo que el directo esté enfocado a esto realmente. O sea, bueno, sí se llama developer, ¿no? Pero music is a I don't know, bro. in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So Sí, en videos aparte. You know it's Hellblade. ¿De qué hablan de los hechiceros de Waverly Place? Que anunciaron que está en desarrollo una serie secuela de los hechiceros de Waverly Place, que se va a enfocar en el hermano de alguien, no recuerdo de quién, va a salir Selena Gómez en el primer capítulo y también se filtró el storyboard de lo que según será la escena final de Sonic 3, ya lo vi. Sí, es mucho spoiler, la verdad, chicos. Y si pasa eso en la película, los fans se van a volver locos. Se van a volver locos. Se filtró el storyboard de Sonic 3, pero del tercer acto. Sí, si ustedes lo ven, es bajo su propia responsabilidad. Yo no voy a hablar nada de eso, porque es ilegal y es una filtración, pero lo que vi, y si pasa eso, wow. Se van a ir para atrás. Yo creo que podría ser la mayor película de Sonic si cierran con eso. Pueden buscarla en Reddit o en algunas otras páginas. Lo están tumbando de todos modos. ¿Cuál juego esperas este año? Este año espero... Ay, ¿qué juego espero este año? No sé, hermano. No sé. Pase el link. Sí, ya jugué ese juego de Sonic. Está chido. Ah, el remake de... Pero no, es que no han anunciado como que las fechas de lanzamiento. Silent Hill 2 y todo eso. AMLO la película. El mejor prota de GTA es el Nico Bellic. El que no me crea tiene que jugar GTA 4. Por favor, no me dejes Indiana Jones al final. Si me dejas Indiana Jones al final, me voy a decepcionar. Usuario desconocido se quiere meter al lobby. A ver. Ojito, Ay, un pinche juego de furros. Y tenía que ser de Square Enix. Ya veo de hasta acá los furros, la cola de los furros, bro. A ver, yo soy honesto, chicos. Juego de furros, no me lo des. Dame otra cosa. Muy lenta las transiciones.
Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Zootopia. Square Enix. A Genova Blades le doy un 8. ¿Se ve bien? Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただいて大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年 Eso es un Toad, a mí no me engañas. シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、Muchas gracias, 聖 Miguel. 剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。 Es que me tomé medicina. 本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドではWow! 剣や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。Wow, wow, wow, increíble. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝 Disney, 説の pues, 親である Intensamente 2. 聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介 Ya borraron lo de Sonic, sí, yo lo tengo. Hello, Te lo I'm vendo. Koichi from Grabs. Yo bajé el I'm so video. happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃 No me gustan esos juegos, o sea, no soy fan de la saga Mana. Entiendo que este se llama Visions of Mana, entonces me imagino que los fans van a estar contentos, ¿no? En lo personal no juego estos juegos, no me gustan, pero sé que hay gente que los juega y los disfruta mucho, se vale. ¿Ustedes les gustan estos juegos? ¿Habrá gente que algún fan por aquí de Mana o algo así? Yo creo que les ha de gustar, ¿no? ¿Qué juegas actualmente? Ahorita estoy jugando Príncipe de Persia, The Lost Crown. Está juegazo, juegazo. Príncipe de Persia, la corona perdida, juegazo. Y estoy jugando también el Hogwarts Legacy. Por cierto, váyanme a seguir a la morada. Y estoy jugando diario campañas y rankeando en Fortnite. Porque soy un niño rata, chicos. Me recuerda a Digimon. No, nada que ver. 今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。Oh, mira. 陸上を猛スピードで駆け回ってくれる。Está chida la montura. ピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。A ver, hay gente que le gusten este tipo de juegos y no está nada mal. Honestamente a mí no me atraen mucho. No, o sea, 11, Mario Wonder, ya jugué Mario Wonder, chicos. Mario Wonder es increíble. Me gustó mucho Mario Wonder. Lo disfruté, es de los mejores juegos de Mario en 2D que he jugado. La verdad, es muy bueno. Buenísimo, guacho. Tuve la oportunidad de jugarlo en diciembre, muy buen juego. Sí, pues es que, a ver, Square Enix es una empresa japonesa. Entonces, evidentemente, este juego está más enfocado al público oriental, ¿no? Del año, la que más espero es Deadpool 3, de acción. Y hay otros por ahí interesantes, pero Deadpool 3. Del 1 al Red Dead 2, yo al Mario Wonder le doy un 9.5 sin problema. Muy buen juego. Muy buen juego. Todavía no hay nada sobre Mario Bros. 2, la película. Pero me imagino que sí va a haber 100%. Hay gente que disfruta de estos juegos. En lo personal, yo no soy de estos juegos.
O sea, yo no soy fan de estos juegos, pero hay gente que más que nada el público oriental son super fan. Sí, la secuela de Final Fantasy Freddy's lo dijo el actor Josh Hutcherson. Su nombre está bien raro, ¿no? Hutcherson. Lo dijo él, que ya está en desarrollo la secuela. Joker 2. Es que no sé, es un musical, bro. No me gustan los musicales. Perdóname. No me llama la atención ver Joker 2 porque es un musical. Creo que, bueno, una decisión un poco arriesgada, pero ya habrá que ver, ¿no? No hay que jugar un libro por su portada, pero en lo personal no me llama la atención y Joker 2 puede ser un musical. Kung Fu Panda 4, sí la espero, pero no tanto. Siento que ya están alargando demasiado la franquicia. Ay, Dino, que... honestamente. Mortal Kombat Collection. ¿Qué? Sí, el Joker 2 era un musical. ¿No sabían que iba a ser un musical? La película va a ser musical. Deadpool 3 espero, la verdad. Referencias full y cameos. Lo que el multiverso de la locura debió ser. Tekken 8 también lo espero. Tekken 8 se ve que es un juegazo, que va a ser un juegazo. Vision of Mana para Xbox Series S, X y PC en verano de este año, chicos, para que lo vayan ahí anotando. Quien le llame la atención a este tipo de juegos, pues ya saben ahí. Ahora, ojalá ya nos muestren el que quiero, que es Indiana Jones. Yo vengo aquí por Indiana Jones. Dame mi Indiana Jones. No, hermano, Indiana Jones va a ser lo último. Mortal Kombat 2, ¿el juego o la película? Tú te fuiste. Oxid. Es Oxid, ¿no? Hello, and welcome to Oxide Games. Oxide. We founded Oxide the studio Games. in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time. Sí, Ruber, 100%. We came together to create something 2030, ¿no te imaginas? in a genre we all love. Ay, juego... Este es como SimCity, ¿no? History Untold is the game we've dreamt of making. Ara, History Untold. Ara, se llama Ara. ¿Les gustan este tipo de juegos de civilizaciones y todo eso? ¿Les gustan? Es como una combinación entre Civilization, SimCity y Age of Empires, más o menos. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we la película del Planeta de los Simios también. A ver, Godzilla Cross Kong, El Planeta de los Simios, Cazafantasmas 4. Sí hay varias películas que espero este año, la verdad. Sí hay varias. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Ah, chistoso, me reí. Doom parte 2, no, la 1 me aburrió. Tremendo somnífero, Doom parte 1. Tremendo somnífero, bro. Digo la verdad. Y Doom parte 2, no sé, igual la voy a ver, pero se me hace aburrida. Creatures Commandos, sí, pero es una serie. Arcane, pero es hasta finales de este año, hasta noviembre. Y aparte también es una serie. De la película de Legend of Zelda, espero que Tom Holland no sea Link. Solo espero eso. Que Tom Holland no sea Link y que Zendaya no sea Zelda. No espero la película de Garfield. No me gusta el estilo de animación y se me hace aburrida una película de Garfield. Yo veía Garfield, la serie animada, y me gustaron las películas live action, pero Garfield, la película animada, no me llama la atención. Honestamente, se me hace un poquito aburrido. Es como tratar de ver Pato, ¿sabes? O sea, es como que no. Madame Web tampoco la quiero ver. De hecho, no voy a ir a ver Madame Web. Me voy a spoilear en TikTok y todo eso. Ya veremos qué pasa. Transformers One, pero no hemos sabido nada todavía. Yo creo que la van a retrasar. No sé por qué presiento algo ahí. El de Spaceman de Adam Sandler, pero eso es una película de Netflix y sí la espero, se ve muy buena, ¿no? Adam Sandler le ha estado metiendo últimamente a películas así con un tono más serio y le ha salido bien. Garra, Diamantes en Bruto y ahorita Spaceman, se ve muy bien.
Tom Holland como Ben 10. Napoleón 2. Mi villano favorito 4. Hasta que vea algo, hasta que vea un tráiler. Hasta que vea un tráiler. Hasta que vea un tráiler ya diré si espero o no mi villano favorito 4. Bueno, este juego ¿cuánto le dan? No sé, hermano. Mira Gundams. A ver, es de ir evolucionando, ¿no? O sea, es de ir con tu civilización evolucionando. Venom 3. Es que no me gustaron las de Venom. Solo la 1 y la batalla final estuvo bien, pero la 2 desperdiciaron a Carnage. ¿Alguna predicción para Final Fantasy Freddy 2? ¿Predicción de taquilla? Ah, Sonic 3, claro que sí. Es que, a ver, si les quisiera contar lo que viene en el storyboard, pero es un spoiler porque no sabemos si va a llegar al producto final. Y si llega a eso, te lo juro que va a ser la idea más genial que hayan tenido para la película de Sonic. Lo que yo vi de Sonic 3 en el storyboard, olvídate, hermano, no. Para mí, yo creo que ahora se convierte en mi película de las más esperadas del año. Sonic 3. La verdad. El storyboard de Sonic 3 que se filtró, si llega a ser real, o sea, y si llega al producto final, los fans se van a ir para atrás, bro. Te vas a parar de la silla y te vas a hacer del baño. Intensamente 2 también, pero no es algo que... Uy, Intensamente 2. Sí, la noticia de Skibidi, sí. No, Amigos Imaginarios no. Las de Ryan Reynolds, ¿no? Nah. No puedo decir nada, güey. Sí, me gustó Assassin's Creed Valhalla. Lo pasé. O sea, terminé la campaña, pero no pasé el juego al 100. Es demasiado largo, demasiado largo. Si sale Banjo-Kazooie al final del Sonic 3, llega Mario y hacen ¿cómo se llama? La iniciativa Smash. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come Pizza con piña o sin piña, sin piña, hermano. They're thought leaders. A ver, con piña me la como, pero sin piña mejor. And many more. Each leader in Aura has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play, and even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're ¿Qué serie esperas este año? Este año espero la serie de... Hey, bro. La de Knuckles. Espero que ya salga este año la de Knuckles. Aguacate. Quesadilla con queso, evidentemente. Ah, The Boys temporada 4 también. The Boys temporada 4 también lo espero. También de el Invencible, que se fue Invencible y ya no sé cuándo va a regresar. La segunda temporada, varias. Sí, lo de Ecuador estuvo fuerte. No, Spider-Man no saldrá este año. Sega o Nintendo. Sí, Hollow. No creo, Luis. ¿Tacos con piña? Si son de pastor, claro que sí. Si son de pastor, claro que sí. Perdón, gente, pero es que la verdad esta presentación estuvo aburridísima. History Untold. No sé, bro. Xbox, estás cagándola mucho. Te voy a tirar un facto. Esta ha sido de las conferencias más aburridas y desinteresantes que ha hecho Xbox en los últimos años.
Solo espero que Indiana Jones pueda rescatarnos ahí, a darnos algo, un gameplay o algo así, no sé. Por favor, güey. A ver, Indiana Jones, vamos a ver qué tal. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark. Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in pop culture. In this game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. Beetlejuice 2 también. Espero que me sorprenda Tim Burton. We would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game ¿Todd Howard está detrás de esto? Esto me trae malas... No sé, hermano. Todd Howard. El mismo detrás de ¿cómo se llama? Starfield. Algo malo huele aquí. Algo malo huele aquí. Algo raro huele aquí. Que esté Todd Howard no es buena señal. Que esté Todd Howard no es buena señal. Pregúntale a Starfield. Pregúntale a Starfield. ¿Qué pasó con Starfield? Supere la recaudación de... Sí, Minecraft es más popular que Final Fantasy Freddy, 100%. No por nada es el videojuego más vendido de toda la historia, de todo el mundo, en todo el universo y toda la galaxia, bro. Obviamente, Minecraft va a superar en taquilla a Final Fantasy Freddy. Aparte, Final Fantasy Freddy no recaudó más de $300 millones. Entonces es fácil que lo supere. Muy fácil. While you were playing your pointless game, I was playing you. Oh, se ve bien, ¿eh? You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning. ¿La del Señor de los Anillos? ¿Cuál? No, la segunda temporada de Halo se me hace una basura. De por sí la primera temporada no me gustó. Solo los que son conformistas les gusta. Uy, se ve muy bien. O sea, se ve bien es pues prácticamente Harrison Ford. Palpado, calcado, como le quieren decir. No, Todd Howard, no me gusta. Es en primera persona. No, yo quería en tercera persona, guacho. ¿Cómo que en primera persona? No. Yo lo quería en tercera. Quería ver a Indiana Jones. Quería sentirme Indiana Jones, no en primera persona, pero bueno. La segunda temporada de Arcane, sí. ¿Les gusta que sea en primera persona? Ay, no, hermano. Uf. Allá van mis ganas de jugar el juego de Indiana Jones. Great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. No, guacho. I've had run-ins with these guys before. Trust me. Se ve raro el látigo, ¿no? It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels, protector of the Chirkulimani, the Great Circle. Indiana Jones, The Great Circle. Al parecer esto es canon dentro de las películas. You have any idea how old that was? No sé, chavales. A ver.
El juego gráficamente se ve decente, no se ve superior o muy bien, pero se ve decente. Lo que no me gustó es que es en primera persona, porque si tienes a Harrison Ford para controlarlo como personaje jugable, como el clásico Indiana Jones, ¿por qué querrás jugarlo en primera persona y no verlo completo? No sé, yo creo que ahí la regaron en que no sea en tercera persona. Hubiera sido un tipo Uncharted, no sé, pero bueno. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story. No es un tráiler, literal mostraron el gameplay, Ruber. Acabamos de ver justamente gameplay en primera persona del juego. Uncharted 5 no creo. Esperar algún mod. Ve, ahí está, en primera persona. No, hermano, quiero ver a Indiana Jones. No las pinches manos. A ver, te paso con cualquier... Es lo que te digo, ¿no? En primera persona. Moon Knight, sí. Oh, cuando escalamos nos va a poner les dije que era canon dentro de las películas. Ah, ok, aquí te va a poner en tercera persona cuando escales. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end. Ya te vimos. Sí, ya te vimos. También a Roberto Quispe. A Roberto Quispe y a Shark ocupan atención, chicos. ¿Alguien les quiere dar atención? Porque creo que no les dan atención en su casa. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. Ah, la película animada del Señor de los Anillos, sí. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Getting the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be more easily overcome. Argyle, se me hace interesante ver de qué trata. Se ve interesante, honestamente, Argyle. O sea, aparte tiene muchos actores de renombre, ¿no? Henry Cavill, la chica esta de Jurassic Park, que se me da su nombre, Samuel L. Jackson, o sea, tiene varios. Se ve bien, pero no me gusta que sea en primera persona. Sigo diciendo eso. Cuando escalas y eso, que se ve en tercera persona, ok. Pero yo hubiera preferido que todo el juego fuera en tercera persona. Un tipo Uncharted, ¿no? Jack Black como Steve. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que va a ser un Steve retirado o algo así. Sí, yo le doy un 5 a la conferencia. Muy lenta. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. O sea, dicen que ellos están haciendo que tú sientes que estás en una verdadera experiencia cinematográfica en un viaje con Indiana Jones. Ah, va a volver el compositor original de las películas de Indiana Jones. Ok, está bien, ¿no? O sea, menos se podía esperar. Va a tener un gran score. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. Resumen rápido, mostraron Hellblade 2, Visions of Mana, un juego que es como de civilizaciones, que es, pues ya sabes, estilo Civilization, y mostraron Above It, y ahorita están enseñando Indiana Jones. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. Sorpresa, por favor, Xbox. ¿Tienen la esperanza de que Xbox haga alguna noticia sorpresa?
their paths are intertwined and they'll need each other in order to get to the bottom of this mystery. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Indy. They're both brilliant people, compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. Pues la verdad les quedó muy bien Harrison Ford, o sea, se parece demasiado. Lo jugaría si sale en gameplay, que diga si sale en Game Pass. O sea, porque no me convence que sea en primera persona, pero sí lo jugaría si sale en Game Pass. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that makes us. No, Silksong no iban a mostrar Silksong porque no es de Xbox. How you approach any given situation is up to you. Live action de Avatar, sí, la serie de Avatar de live action sí me interesa. Sí, con noticias random de hoy. When you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies. ¿Qué oigo, pobre Paz? Game Pass es God. Fun and multi-purpose as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can absolutely use it in combat. Everything you'd expect from Indy's Okay. And hopefully a little bit more. Vamos a ver, gente. Vamos a hacer algo. Vamos a dormir a Roberto Quispe. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of the puzzles Ya lo dormimos, chicos. are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of Roberto mystery, Quispe porque está anything can spameando. hide a secret. The more you look, the more you'll discover. No puedo decir nada, Agustín. La nueva película sí la espero, de Transformers. For joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. And the Great Machine Circle. Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists, and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay. Pues esperemos que el juego esté bien narrativamente y que esté cool. Si lo van a pintar como un juego canon dentro de las películas, tiene que estar narrativamente bien. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. ¿Qué spam era? Repetía lo mismo como 90 veces. Incredible adventure, and I Lo mandamos a dormir. That's something everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. Yo creo que el juego funcionaría mejor en VR. Ah, mira, se estrena este año. Se estrena este año para Xbox Series S, PC y Game Pass. Oh, yeah, boy. Va a ser para Game Pass, claro que lo juego. Evidentemente. No es con candidato a GOTY ni de chiste, bro. Ahí están todos los juegos anunciados de Xbox. Creo que es de las peores conferencias de developer que ha habido. Muy lentas, mucho texto. Juegos realmente que, por lo menos en opinión personal, no son tanto relevantes más que el de Indiana Jones y el de Hellblade 2. Y los demás los pasaría por alto completamente. Is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Xbox en decadencia.
You aren't just playing as Indy, you are Indy. 2024 sale el de Indiana Jones. My name is Masaru Oyamada. Sí, me gusta Ben 10, pero el viejito. ¿Solo por un juego bueno? No, porque tengo Game Pass y tengo PC Gamer, entonces ¿para qué ocupo Xbox? Todo sale en la compu y todo sale en Game Pass. Game Pass God, bro. ¿No hay anuncio sorpresa? Sí, el de Visions of Mana. Ok. ¿No hay ahí alguna sorpresita? No. No, este es el podcast de IGN. No, pues nada, chicos. Pues acabó. Se acabó como se tenía que acabar. Aburrido, honestamente. De las peores conferencias developers. Nos dormimos todos. Yo puedo hablar por todos que nos dormimos. Decepcionado de que el juego de Indiana Jones no haya sido en tercera persona. Hubiera preferido que sea en tercera persona, que no sea en primera persona. El Visions of Mana, les digo, yo no soy fan de ese tipo de juegos. El juego tampoco de... El Hellblade 2 sí se ve bien. Y el juego este de Abowet, que es como un juego de estilo Skyrim y así RPG, no me llama la atención. Y el juego de las civilizaciones como Civilization y todo eso tampoco. Entonces pues nada, chicos, Xbox en decadencia. La verdad es que wow, hasta me dieron ganas de dormirme. No sé, ya terminó. Aburrido, fue todo. Nada, Xbox, hay que mejorar, crack. De aquí no voy a meter nada en las noticias más que lo de Indiana Jones. Y nada, chicos, muchas gracias, cuídense mucho. Los veo en un próximo directo, no sé cuándo, no sé a qué hora, hasta que haya algo relevante, algo cool o que valga la pena. Cuídense mucho, chicos. Los veo en el siguiente directo.